Nuevamente, saludos cordiales, estimados alumnos. Como siempre, vamos a revisar la etiqueta de identificación, la etiqueta que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de cada una de las láminas virtuales. En esa etiqueta podemos leer lo siguiente. Nos indica que estás ubicado en el curso de Química de segundo grado, siendo hoy día miércoles 12 de enero, con la cual nos disponemos a realizar la clase número 3 en su segunda versión, es decir, la sesión B. Para este propósito, vamos a ubicar un nuevo tema, porque ya finalizamos el tema número 1, así que vamos a analizar el tema número 2, cuyo título es Modelo Atómico. Bien, sin más preámbulo, iniciemos. Vamos a iniciar el concepto del modelo atómico con justamente las referencias que nos indica nuestra separata. En nuestra separata nos dice lo siguiente: concepto actual del átomo. Modelo atómico. Oye bien lo que vamos a intentar. Ya te había dicho en alguna oportunidad, vamos a poner ese esquema, quiero colocarlo aquí, lo voy a colocar en rojo porque es importante. Habíamos analizado, bueno, vamos a estudiar la materia de forma condensada, vamos a poner eso en mayúscula. Eso es lo que tenemos, la materia de forma condensada. Ese es el objetivo de este curso. Muy bien, esa materia en forma condensada nos va a aparecer en forma de cuerpo. Pero a su vez, si nosotros seguimos examinando, esto es lo que se llama la divisibilidad de la materia, es decir, cómo está constituida la materia, buscando sus aspectos más mínimos. Entonces, si nos metemos un poquito dentro de esta estructura del cuerpo, tenemos que ese cuerpo está constituido por un conjunto de moléculas. Bien, si seguimos introduciendo y examinando más, como está, haciendo zoom a las moléculas, cuando digo que hacemos zoom es como ampliar esa estructura microscópica. Eso es muy importante porque ya esto es un nivel extremadamente microscópico. Entonces allí podemos encontrar lo que conocemos como los átomos. Sin embargo, ya estábamos ahí hablando de que si seguimos introduciendo un poquito más adentro de los átomos, conocemos que dentro de los átomos están las partículas elementales. Y si seguimos introduciendo más esta idea, bueno, nos encontramos con otras cosas más importantes que son los cuarzos. Pero no vamos a llegar hasta allá, pues. Yo creo que este camino de aquí es bastante suficiente. Vamos a poner un poquito más grande, vamos a ver si lo podemos agrandar. Aquí lo tenemos, lo agrandamos para tener mejor referencia. Y de esto se trata el asunto. Muy bien. Sígueme la idea. Estamos estudiando la materia condensada se ve a través de un cuerpo, por lo tanto, cuando esto es así, y yo estoy en presencia de un cuerpo, pues entonces puedo decir de ese cuerpo, puedo dar cuenta de lo que es su masa y su volumen. Pero si sigo introduciéndome, esto es por la divisibilidad de la materia, entonces me doy cuenta de que el cuerpo está constituido por moléculas, y a su vez las moléculas están constituidas por átomos, y a su vez los átomos están constituidos por partículas elementales. Recuerda que seguimos introduciendo y la divisibilidad está más allá, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque este es el primer acercamiento en esta asignatura. Muy bien, entonces esto es lo que significa a nosotros que vamos a concentrar nuestro estudio a examinar justamente estas estructuras que son extremadamente pequeñas, pues estas estructuras, átomos y partículas elementales. Y queremos ver cómo están dispuestas, cómo están organizadas en este nivel microscópico. De eso se trata el asunto. Muy bien, aclarado eso, por eso es que tiene sentido en nuestra separata la siguiente orientación. Es la porción de la materia más pequeña de un elemento químico. Bueno, es una composición, digamos, una organización de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Ahora, considerando como un sistema dinámico y energético en equilibrio, esto es muy importante, un sistema dinámico y energético en equilibrio. Vamos a destacar esto porque de verdad que de aquí en adelante este concepto cobra una fundamentación muy importante. Un sistema energético, oye bien, mira, estoy recalcando esta parte, sistema dinámico y energético en equilibrio. Y entonces, date cuenta que vemos la estructura del átomo.
Esa sería una estructura del átomo. ¿Qué podemos hablar de la estructura del átomo? Bueno, de la estructura del átomo yo creo que ya tú lo has conocido. Voy a hacer lo más elemental que se sabe. Tenemos este átomo, mira, lo voy a escribir por acá. Además, el átomo consideramos que en su núcleo, mira, tenemos aquí un núcleo y en ese núcleo giran alrededor de ellos electrones. Entonces tenemos esto que conocemos como núcleo. Básicamente eso es lo que sabemos. La experiencia de cursos de escolaridades anteriores nos ha dicho eso. El átomo tiene un núcleo y alrededor del núcleo, esto que está aquí, giran los electrones. Puedes apreciar que los electrones son son de mayor longitud bueno, son de menor longitud con respecto, bueno, no de la mejor longitud porque esto no es una sola dimensión. Digamos, son de menor tamaño, esa es la idea. Es de menor tamaño con respecto al núcleo. Vamos a poner el núcleo un poco más representativo, vamos a ponerlo así más grandazo, para que la idea quede bien clara. Si estoy comparando el electrón con respecto al núcleo, pues obviamente el electrón es muy pequeño. Aquí lo vamos a colocar, electrón. Esta es la idea de que tú tienes de átomo, ¿verdad? Muy bien. En función de esa idea, pues nuestra separata nos está dando, nos pone el átomo y, oye bien, separa a esa estructura de átomo en dos consideraciones importantes. La primera, el núcleo atómico, aquí está. Dentro de ese núcleo atómico se encuentran los protones con cargas positivas y los neutrones que no tienen carga. Mira, es lo que estamos aquí, el núcleo. Sobre él gira los electrones, pero a eso lo vamos nosotros ahora a definir como nube electrónica. ¿Qué es una nube electrónica? Bueno, la nube electrónica es todo lo que está fuera del átomo. A eso le vamos a llamar nube electrónica o sencillamente zona extranuclear. Y fuera del electrón se encuentran girando a su alrededor los electrones, cuyas cargas son negativas. Por eso entonces tiene sentido lo que nuestra separata coloca aquí, mira, luego colocar, vamos para que no se solape con la información que he colocado acá. Para ello vamos a ponerla, vamos a ver si aquí me queda muy bien, y ahora voy a sumar. Exactamente, mira, perfecto, no se solapa y la idea puede estar. Por eso es que esta estructura que presenta nuestra separata es bastante didáctica. Vamos a estudiar las estructuras del átomo. Dentro del átomo, lo que se encuentra, lo que consigamos dentro del átomo van a ser las partículas elementales. O sea, profesor, que usted me quiere decir que las partículas elementales la constituyen los protones, los neutrones y los electrones. Es correcto. Porque date cuenta que del átomo lo vamos a dividir con una zona extranuclear y una zona o una parte que le denominamos núcleo atómico. Dentro del núcleo atómico se encuentran los protones y los neutrones. Dentro de esa zona extranuclear están los electrones. De manera que los protagonistas de esta película, de las partes más indivisibles, serían electrones, protones y neutrones. Aquí, este es el nivel más bajo. Este es el nivel como que digamos más constitutivo. Pero ya tú sabes que no es así. En la actualidad existen otra división, un poquito más, que son los cuarzos. Los cuarzos constituyen a estas partículas elementales. Pero nosotros nos vamos a detener en partículas elementales. Este primer acercamiento científico lo vamos a hacer en partículas elementales, teniendo presente de que la visibilidad de la materia sigue aún más allá sobre los cuarzos. Entonces, bueno, me parece prudente, veamos, sigamos que esta idea se hace bastante fascinante y quiero compartir contigo esta otra. ¿Qué es el átomo? Bueno, ya la película del asunto es llegar al átomo y cómo está constituido el átomo. No es de extrañarse porque aquí te lo he colocado. Ese va a ser el estudio de ahorita, del tema número 2. Con ello vamos a manejar el concepto actual del átomo. Ajá. Entendiendo que el átomo es un sistema energético eléctricamente neutro. Esto te lo voy a explicar muy bien. Y vuelvo otra vez a hacer hincapié en eso, eléctricamente neutro. Mira, desde aquí, es muy importante, un sistema energético eléctricamente neutro. Lo he resaltado en dos oportunidades. Sigo siendo insistente y reiterativo en este aspecto.
Pero antes vamos a ver un poquito de historia. Bueno, la historia sería lo siguiente. Vamos a estudiar las partículas subatómicas. Subatómicas porque constituyen el átomo. Esas partículas subatómicas serían, la podemos dividir en el núcleo y lo que está fuera del núcleo. Ya eso es una división, una orientación que nos presenta nuestra separata. En el núcleo se encuentran los neutrones y los protones. Y fuera de él, los electrones. Ahora, resulta interesante lo siguiente. Para el caso de los neutrones, mira, atento a esto, para el caso de los electrones, vamos a utilizar esta simbología, n a la 0, y es una manera de decirlo, ¿no? Y esto me parece que, vamos a ver si lo podemos arreglar, un poquito de paciencia, vamos, por favor, ok, intentemos, sí lo podemos arreglar, claro que sí lo podemos arreglar, aquí lo vamos a subir, para que la visualización sea completa. Ajá. Vimos, me parece que aquí es perfecto. Bien, observemos. Ajá. Gracias por tu paciencia y date cuenta que ahora sí la ilustración física se nos hace bastante significativa. Lo que quieres que vea, fíjate, los neutrones se designan o se denotan con la letra N y arriba le colocamos un 0 indicando de que ellos no tienen carga negativa. O sea, no tienen carga eléctrica, esa es la idea. Son neutros, pues, de allí su nombre, neutrones. La masa de un neutrón, mira, es de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Estamos utilizando la notación científica y puedes observar que es necesario utilizar la notación científica por la escala de medición. ¿Ves? Su masa es excesivamente pequeña. Recuerda que estamos en niveles microscópicos. Ahora, otra referencia que se hace importante fue descubierta por un físico llamado Charles. En el caso de los protones lo vamos a denotar con la P y le ponemos un signo positivo, indicando de que tienen cargas positivas. La masa de los protones de 1,67 por 10 a la menos 24. Y fue descubierta por un físico denominado Rutherford. En los electrones, míralo, aquí lo podemos apreciar. Bueno, los electrones se van a denotar con la letra E y como es de costumbre, un símbolo, un subíndice negativo para indicar de que ellos tienen cargas negativas. Y date cuenta que la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 28. Aquí puedes ver la diferencia, ¿no? El electrón es 10 a la menos 28 con relación a la masa de un protón que es 10 a la menos 24. Entonces, es muy pequeño. Y el electrón fue descubierto por un físico llamado Thomson. Esto se hace necesario, es una materia de discusión, de que amplía nuestros conocimientos acerca de esas partículas elementales. Estoy nombrando los físicos que descubrieron las partículas elementales. ¿Cómo se denotan? El neutrón es N, carga neutra, el protón es P, carga positiva, el electrón es carga negativa. Cuando te digo que es un sistema energético eléctricamente neutro, es porque todos los átomos en su forma natural tienen igual número de protones que de electrones. Fíjate, aquí escribí un solo núcleo, dentro del núcleo debe haber un solo protón para que entonces sea equivalente a un solo electrón. Si tiene un solo protón y un solo electrón, pues está cargado eléctricamente neutro. La diferencia de los electrones es lo que hace que eso sea cargado positivo o negativo. Pero por lo pronto, el paquete inicial de este estudio nos indica que cada vez que yo esté estudiando esto, pues lo voy a estudiar en su forma neutra. Cuando me estén hablando de un átomo, pues entonces, si no me dicen absolutamente nada, entonces yo tomo como referencia que ese átomo está cargado eléctricamente neutro. ¿Qué significa eso? Bueno, que posee igual número de electrones con igual número de protones.
Para finalizar esta lámina y para darte tiempo de que la copies, que se hace bastante, digamos, es el modelo actual. Ya las órbitas, porque se pensaban que, bueno, se pensaba y todavía se sigue pensando de esa manera, que los electrones giran alrededor de los núcleos, pero a su inicio se pensaban que las órbitas eran circulares. Hoy en día se tiene este tipo de modelo, el modelo de Sommerfeld. Este tipo de modelo indica que las órbitas ocurren de forma elíptica. Veamos si este átomo está cargado neutramente. Contemos los protones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deben de haber 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No lo hay. Hay más electrones que protones. Entonces este átomo está cargado de forma negativa. No te preocupes, eso lo vamos a estudiar. Pero por lo pronto, los átomos que vamos a ver ahorita en este momento y como sistema de referencia, como convenio responsablemente, es que ellos estén cargados eléctricamente. Eso significa que el número de protones va a coincidir con el número de electrones. Ahora sí, vamos a dejar unos breves minutos para que asientes todo este modelo explicativo que hemos hecho hasta este momento.
Bien, vamos a seguir avanzando, esperando que el tiempo haya sido suficiente. Además, te recuerdo lo siguiente, estas clases están siendo grabadas, de manera que si en tu proceso de transcripción ha quedado inconcluso, pues ubícate el video y colocas la pausa donde tú estimes conveniente y concluyas aquello que ha quedado inconcluso. Otra idea que tiene el video es revivir las clases, ¿no? Ver la explicación tantas veces sea necesaria hasta poder entender a cabalidad el concepto que se está desarrollando en ese momento. Ya pues, aclarado eso, seguimos avanzando. Como siempre, una vez que avanzamos, a mí me gusta dejar reflejado las notas didácticas de las láminas anteriores. Mira, esas son notas que yo voy a considerar al momento de hacer la evaluación. Voy a borrar esta también, y el dibujo del electrón está aquí. Muy bien, voy a dejar como referencia esto, ¿no? Que se ha venido desarrollando en los temas anteriores, que significa que estamos estudiando la materia condensada. Esa materia condensada se determina a través de un cuerpo, con la cual yo puedo precisar del cuerpo su masa y su volumen, pero además si sigo examinando su divisibilidad, me encuentro de que está constituida por moléculas. Más adentro de ello me encuentro que está constituida por átomos, y ahora estoy observando que los átomos vienen constituidos por partículas elementales. Nombres como Chaswin, Rutherford y Thomson son singularmente significativos. Ahora bien, vamos a ponernos de acuerdo. Aquí vamos a asumir la siguiente: notación de un núcleo. Wow, ¿qué es eso núcleo, profesor? Yo creo que se hace necesario examinar el concepto de núcleo. Se llama núcleo a un átomo con un número de protones y de neutrones definido, o lo que es lo mismo. Cuando estemos en presencia de un elemento, que ya tú sabes que elemento va a ser lo que nosotros conocemos como sustancia simple. Entonces, las sustancias simples, ya te había comentado en láminas anteriores, son 108. Y son los elementos que conforman o están caracterizados en nuestra tabla periódica. O sea que ya estás escuchando el mensaje subliminal. Después de esta clase, se hace necesario, indispensable, como requisito sine qua non, que tengas a la mano la tabla periódica. Profesor, ¿y la tabla periódica quién me la da? No, no es que te la van a dar. Hay maneras de cómo conseguirla. Una es ir a la biblioteca y hacer una inversión económica. Otra, que es la que yo recomiendo y la que hago y la ejecuto personalmente, es meterme en internet y precisar una tabla periódica digitalizada. Eso es también factible. Lo interesante es que hay que tener, lo interesante no, lo importante es que hay que tener a la mano una tabla periódica, porque vamos a estudiar los elementos que constituyen esa tabla periódica. Por lo pronto te puedo decir que actualmente existen 108 elementos que se conocen, y como se conocen están caracterizados en esa tabla periódica. De manera que ese va a ser un manual de referencia portátil que debemos tener, en cuyo caso tenemos que saber leer la tabla periódica. Y más adelante van a haber temas y con las cuales vamos a estudiar esa tabla periódica. Por lo pronto, en esa tabla periódica están las sustancias simples, los elementos simples. Es muy fácil. Si están en la tabla, esos son. Entonces, en la tabla están de esta manera. Mira, siguen esta nomenclatura. La nomenclatura que corresponde acá a nuestro país, Perú, ¿no? Aquí nosotros decimos lo siguiente. Este es el elemento, el símbolo del elemento. Muy importante. Siempre en la tabla periódica aparece el símbolo del elemento. En su parte inferior te están diciendo el elemento que es. ¿Oíste? Además, hay unos números que se encuentran en su costado izquierdo. Uno en su parte superior, a eso se va a representar el número de masa. Y otro en su parte inferior, eso va a corresponder al número atómico.
Entonces, fíjate, en la tabla periódica, aquí ese es el símbolo del elemento, porque el nombre del elemento va a estar acá en su parte inferior. Los números que se encuentran en su costado izquierdo, tanto en su parte superior, corresponde a la masa. La masa de un átomo lo representa justamente su núcleo, por las razones obvias, ¿no? En primer lugar, los protones son de mayor tamaño que los electrones, y allí está concentrado los protones y los neutrones. Los dos unidos hacen y configuran justamente la masa. Fíjate que aquí te lo estoy diciendo. La masa la vamos a representar con la letra A y ello es la suma de lo que representa la cantidad de protones más neutrones. Si de alguna manera alguien te dice, bueno, ¿cuál es la carga de la masa? ¿Cuál es la carga del núcleo? Claro, la carga del núcleo, entonces sería justamente la carga del protón, en este caso sería positiva. Además, ya sabemos que el número atómico sería Z, el número atómico, entonces queda representado por P, justamente ese número atómico representan los protones. Interesante, ¿no? Ok, ahora aquí están unas fórmulas que son muy llamadas y es la siguiente. A es el número de masa, con ello podemos también, otra manera de conocerlo, es los nucleones. Z, ya te había dicho anteriormente, número atómico. N, número de neutrones. Entonces, el número atómico va a coincidir con el número de protones. Ahora, si yo quiero determinar la masa va a ser Z, que es el número atómico, más el número de neutrones. De esta fórmula se desprende la siguiente, ¿no? Este es un simple despeje. Date cuenta que aquí Z está sumando, pasaría para acá restando. Es otra manera de conocer los números, los neutrones. Profesor, ¿pero por qué me estás dando esa fórmula? Te estoy dando esta fórmula porque en la tabla periódica vas a tener a A como referencia. Ahí lo miras nomás. A. Y Z también la vas a conocer. ¿Cómo hago para conocer a N, que es el número de neutrones? Pues simplemente la diferencia entre la masa atómica menos el número atómico. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a dejar unos breves minutos para que asiente toda esta explicación. Bien, yo creo que ahora sí estamos a estas alturas de ver un ejemplo para ejemplificar precisamente todo lo expuesto hasta este momento.
Bueno, aquí algunas consideraciones. En un átomo neutro, el número de protones va a coincidir con el número de electrones. En este primer acercamiento a estudiar el modelo atómico, lo vamos a hacer en su configuración neutra. O sea, nos van a indicar de que el átomo, y de hecho, todos los elementos que están en la tabla periódica están en su condición neutra. Veamos un ejemplo, como te estábamos diciendo. Fíjate, va a aparecer algo así como esto. Ah, atento. Primero tenemos a L. Claro, esto, como es primera vez que le estamos viendo, no sabemos de qué nos están haciendo referencia. Pero evidentemente AL corresponde al símbolo de un elemento que es conocido, porque está en la tabla periódica. Entonces, ese elemento es el aluminio. Vamos a ver si lo tenemos, si realmente aquí lo tenemos. No lo dicen, evidentemente no lo dicen, pero bueno, nos quedamos. Ya tú sabes, este elemento, me voy a ir hacia atrás, no lo está indicando, es justamente el aluminio. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, ya yo creo que el mensaje ha sido bastante claro. Vamos a ponerlo aquí. El aluminio. En una tabla periódica más o menos aceptable, debería aparecer más o menos de esta manera, ¿no? Para ir en correspondencia y ser consecuente con las palabras expresadas acá. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, mira, te habíamos indicado de que la X representa el símbolo del elemento. En su parte inferior debería indicarnos qué elemento está haciendo referencia. Bueno, está haciendo referencia al aluminio y este es el símbolo del aluminio. Ya. Entonces seguimos examinando. De aquí vemos lo siguiente. El número que se encuentra a la izquierda en su parte superior, justo en este costado, significa que corresponde a la masa. Veamos y observemos aquí. Justamente no me están diciendo acá, no puedo ver la masa. Bueno, eso lo vamos a trabajar, déjame aquí también. Bueno, entonces, el número de la masa básicamente ya es A. Eso me dice que es igual a 27. Muy bien. Otro dato que se hace de frente rápido es el número de protones. Bueno, el número de protones se representa que es Z, muy bien, y Z es igual a ¿cuánto? Z es igual a 13. De esta manera obtuve este 13. Profesor, ¿y cómo obtuviste la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones? Bueno, fíjate que si el elemento está así, en esta primera observación, entonces se cumple lo que se conoce como la propiedad de Pes. Oye, propiedad, la vamos a llamar P igual esa es una regla memotécnica para entender. ¿Qué es eso, profesor? Vamos a ponerlo aquí arriba y luego lo explicamos. Entonces, para su explicación, vamos a utilizar mi plumón. P significa de protones. Ah, bien, eso es en primer lugar. E significa electrones. Ah, ya estoy entendiendo, profesor. Entonces, protones son iguales que electrones. Y Z, ya tú sabes qué significa. Pues muy bien, profesor. Z es número atómico. Correcto. Ya eso lo hemos definido. Aquí, número atómico. Entonces, en un átomo neutro se cumple esta regla mnemotécnica. PES, número atómico. Vamos aquí a terminar la idea. Vamos a escribirlo. Aquí ponemos número atómico. Entonces, vamos a destacarlo con un recuadro, porque es importante, ¿no? Aquí está. Eso, wow, lo vamos a poner aquí. Y creo que lo vamos a extender hasta arriba. Exactamente. Esa es la idea que quiero destacar. Entonces, siempre los elementos que se encuentran en la tabla periódica van a cumplir con esta regla mnemotécnica.
Los protones son igual que los electrones, igual que el número atómico. Entonces, simplemente con saber la información de que el número atómico es 13, puedo deducir automáticamente, esto sale al toque, de que el número de electrones es 13. Ah, qué bien, ¿ves? Y se cumple la relación descrita anteriormente. Protones igual a electrones igual al número atómico, cuya regla memotécnica es PES. Ahora bien, en virtud de esa información, bueno, yo sé esta fórmula, que la masa atómica es igual al número atómico más el número de protones. Claro, porque en la masa atómica queda concentrada como referencia el núcleo. Hacemos un átomo, vamos a hacer aquí, voy a utilizar una cuestión elíptica, y aquí lo hago muy bien. En esa cuestión elíptica voy a utilizar un núcleo para que sea representativo, igualmente grandazo, ¿sí? Ahí está. Lo tengo ahí representado. Vamos aquí a hacer el ajuste para hacerlo lo mejor posible. Ahí está. Ahora sí, me voy nuevamente con mi cursor y ya sabemos de que esto que está aquí es precisamente el núcleo. Claro, en la historia de esto siempre se hablaba de que era circular. De hecho, el primer modelo atómico presentado a la comunidad científica lo hizo Bohr y lo hizo bajo una estructura circular. Hoy en día tenemos, sobre todo las órbitas que dan los electrones, no es de forma circular, sino de forma elíptica. A eso se llama el modelo atómico de Sommerfeld. Este es el más sencillo de todos, el que se hizo en principio, ¿no? Ya sabemos que este es el electrón. Recuerda que el primero que lo hizo fue Bohr, Niels Bohr. Ahí está, ese es el modelo que presenta. Bueno, para ser consecuente, vamos a poner el núcleo un poquito más grande, exacto, para que no se parezca en absoluto al electrón y así somos consecuentes a lo que venimos expresando. La masa del átomo queda concentrada justamente en lo que determina el valor del núcleo. Y ya sabes que dentro del núcleo están los protones y los neutrones. Bueno, fíjate, acá lo puedes observar, los protones y los neutrones se encuentran dentro del núcleo. Eso lo vamos a poner aquí para que lo estudies, pues. Mira, cada vez lo estoy escribiendo, espero que esta forma de reiterativa no te ofenda, sino más bien te estoy ayudando. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y ellos están estrechamente unidos con algo que se denomina el enlace nuclear. Separar, hacer esta ruptura de unión de protones y neutrones, estamos entonces a lo que es la formulación de la energía atómica. De allí se desprende el concepto de energía atómica. Realmente se debería decir la energía nuclear, porque es precisamente cuando se separa los protones de los neutrones, es lo que se conoce con el nombre de fisión nuclear, separación. Entonces, se liberan grandes cantidades de energía, son utilizadas. La utilización de estas energías, la utilización inteligente de esta energía, es lo que se llama las aplicaciones de la energía nuclear. Entonces, ok, queda el tema de cómo determinar los neutrones, básicamente. Bueno, los neutrones se determinan justamente con un despeje sencillo. Ah, bueno, el despeje sería lo siguiente. El valor de la masa nuclear menos el valor del número atómico. Entonces tenemos 27 menos 13, de ahí es que se desprende el valor de 14. En consecuencia, justamente con mirar, eso es la idea que quiero darte aquí, con mirar un elemento en la tabla periódica, la información de la observación de un elemento justamente en la tabla periódica, pues me proporciona la búsqueda de las demás informaciones. ¿Cuáles son las demás informaciones? Bueno, los elementos que constituyen sus partículas elementales. Entonces, eso es muy importante.
Vamos entonces, veamos cómo estamos de tiempo. De tiempo ya hemos excedido, pues ya estamos por finalizar. En cualquier momento u otro va a ocurrir la desconexión abrupta por parte de la plataforma tecnológica. Entonces, hagamos lo siguiente, dejemos la clase hasta aquí y continuamos el próximo viernes. Invierte el tiempo restante para que hagas tu transcripción inteligente. Bien, me despido y espero que mi voz se va a anular de este momento para que inviertas el poco de tiempo y hagas tu transcripción inteligente. Hasta entonces y nos vemos próximamente el día viernes.